Santiago, capítulo 2. Ya están todos así, entusiasmados para hacer algo. Y digo, sí. Y al rato ya lo puedes hacer cada mes y inventas cualquier pretexto. La gente no tiene gozo. ¿Sabes lo que han hecho? ¿Ves que como Six Flags y esos lugares que subes a un juego mecánico y es de terror? O sea, es caída libre, como si fueras a caer en el lago de fuego, pero no hay fuego abajo. El gozo, o sea, gozo y terror en tu cuerpo, en tu organismo, son exactamente idénticos en cuestión de adrenalina y endorfinas y todo lo que el terror te está preparando para hacer algo. ¿Y el gozo? Pero como muy poco se consigue gozo en el mundo, terror sí está de mayoreo, ¿no? O sea, eso lo consigues bien barato y bien rápido. Entonces, por eso, películas de terror, momentos de susto y ese suspenso y todo eso, porque hace como una replicación del gozo que tu alma extraña, pero no se consigue. Entonces, nosotros no podemos ofrecer mejor de lo que el mundo ofrece en muchas cosas, pero algo que tú y yo podemos y debemos tener en abundancia y para convidar es gozo. ¿Ah? Interesante como dice en Santiago, como comienza, dice, ténganlo por sumo gozo. Tu gran oportunidad es hallarte en alguna prueba y tener eso por el máximo de gozo. Y normalmente lo tenemos como máximo de angustia o de terror. Okay. Entonces, hazle el cambio. Cambia la polaridad en tu organismo, en tu alma, en tu mente y di, esto es una oportunidad para tener esto como máximo gozo, sumo gozo. Entonces, capítulo 2, en esta parte, un problema, recordando que esta es una de las 3 epístolas primeras, Marcos, el Evangelio de Marcos, la epístola de Jacobo, hermano de Jesús, o aquí Santiago, y la epístola de Pablo a los tesalonicenses. Es importante cuando tú relacionas eso a menos de 10 años de la crucifixión y resurrección de Jesús, ¿qué es lo que la gente necesitaba saber? O sea, ¿qué es lo que Dios ve? La gente necesita saber. Ya más adelante vienen otras cosas, pero en esos días que todos están apenas descifrando, ¿qué significa que Jesús entonces sí es el Mesías, murió por mis pecados y también resucitó y también está sentado a la diestra del Padre y también intercede por nosotros y también viene otra vez? ¿Y qué es lo que todo esto significa? Ahora, entonces aquí en Santiago lo que está poniendo delante de ellos son principalmente, a esas alturas, principalmente, casi exclusivamente, judíos, los cristianos. Entonces, todos ellos se han desarrollado en una cultura de pretensión religiosa, ¿okay? De muchas costumbres que son mundanas, pero siempre tienen un sabor religioso, como Latinoamérica, sobre todo México. Mucha religiosidad, muchas costumbres, hasta refranes y dichos, ¿no? Que si el padre es muy gordo, entonces ya trae su altar incorporado, que cada muerte de obispo, ¿qué te iba a decir? Se me fue el santo al cielo. Entonces necesitamos ver esos, o sea, entonces como actuar de cierta forma y hablar de cierta forma, tener como la forma de piedad y negar la eficacia es la de ahí. Pues eso es normal y es típico. Entonces, eso nos conviene aquí en Santiago ponerle atención y decir, a ver, porque está esta carta hablando a gente muy parecida en su trasfondo, pero que algo ha cambiado todo porque Jesús resucitó. Y eso cambia todo. Porque entonces sí es Señor de todo, sí es el único Salvador del mundo, o sea, sí es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si todo eso es verdad, entonces eso cambia todo. Entonces lo que obviamente va a tener que cambiar son mis formas y pretensiones religiosas para poder tomar su lugar algo sustancioso.
¿ok? Entonces, y en eso todos estamos realmente. Algunos más, otros menos, pero todos estamos tratando de quitar esto que es fachoso, que es fingido, que no sirve, que es como para protegerme contra las miradas de la gente y poder ser sinceros, hijos de luz. Y sincero viene de la palabra sincera en latín, que era la forma de los que trabajaban mármol, sobre todo esculturas. Lo que hacían era que si tiene un defecto, lo podían como resanar con cera blanca. ¿Okay? Y si algo se quebra, lo pueden pegar con un poco de cera y no se nota. Y como pintaban, no como, o sea, nosotros con cerillos clásicos y demás, creemos que toda la escultura de los griegos en mármol era blanco. No, lo pintaban. Y lo más cercano a lo vivo que podían hacer. Pero en el sol, la tendencia es que la pigmentación se caiga, lluvia y todo eso se va desapareciendo. Entonces lo que tenemos son esculturas blancas y creemos que es la de ahí. En el Renacimiento, o sea, Miguel Ángel y todos los escultores de Europa, entonces dijeron, hay que hacerlo en mármol blanco y que se quede blanco. O sea, no sabían que no era así, pero eran buenos escultores. Entonces, al hacer eso y estar en el sol, llega el momento que ahí está una danzante y que se quebró el dedo, entonces lo pegaron con cera, pintan todo, ya queda así, entonces, pero con el tiempo, ¡pup!, se le cae el dedo, la oreja, la barbilla, ¿ok? Defectos lunares, todo eso ya está a la vista y se empieza a decolorar la cera. Entonces empieza a ponerse negro, entonces lo que no se veía ya es un defecto muy llamativo. Entonces sincero o sincera es eso, que si hay defectos ya los pudiste ver y compras sin desengaños después, ¿ok? Que esto es la neta, es lo que es. Y eso es ser sincero. Entonces es muy difícil para nosotros ser sinceros cuando nos sentimos tan frágiles y tan vulnerables frente a las miradas de todo el mundo. Y nos conviene entonces voltear a ver a Jesús crucificado. Por eso, predicando a Cristo crucificado. O sea, nos conviene voltear a verlo sincero, sin encubrir nada, abierto y expuesto a las miradas, y no solo las miradas, sino el juicio y la condenación y la crítica y la burla, y escupido y golpeado. O sea, nos conviene voltear a ver eso, decir, ¿qué le voy a contar de lo incómodo, de lo expuesto que me siento, si soy sincero? ¿Ok? Entonces, aquí entonces nos pone unas exhortaciones acerca de cómo mirar y cómo verme entre la gente que me rodea. Dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Eso es tremendo, porque con eso ya nos clavó. Pero algo muy importante cuando dice sin acepción de personas, en griego es una sola palabra, que es entonces no mirar el rostro. Entonces hay un buen refrán de muchas generaciones, es que caras vemos, corazones ¿qué? No sabemos, sabiduría de los viejitos. ¿Okay? Entonces caras vemos y es el problema, pero pienso que conozco a alguien porque ya le vi, ¿ok? Pero ya las redes sociales nos han comprobado algo, que puedo hacer una identidad ficticia
y poner en Instagram mis muchas salidas a comer en la calle, en buenos restaurantes, mis muchos amigos. O sea, si has visto los memes, por decir, que alguien está tirado en una toalla, se toma su selfie, y todo así como que está de vacaciones, pero alguien le está mirando y tomando la foto, está en su patio. Tirado ahí y su margarita, o que a lo mejor es Kool-Aid, ni siquiera, o sea, pero da la apariencia que es muy viajero, que tiene dinero para viajar, que vive una vida muy interesante, lleno de amistades, o sea, que da la apariencia. Y así las redes nos han permitido, en lugar de perder el miedo y perder la desconfianza y no sentirnos tan frágiles y tan expuestos y vulnerables, nos ha permitido enterrarnos más en esa inseguridad. Entonces, dice que sin estar fijándose en apariencias, sería otra forma de entender eso, sin fijarse en las apariencias. Entonces dice, entonces uno viene con la apariencia de que tiene dinero, que tiene cierto nivel social, que tiene contactos, tiene palancas, tiene ventajas en su vida que pueden ser tus ventajas si te haces su amigo, o sea, todo eso. Y lo miras con agrado. Pero otra vez, esta vez es mirar con agrado, es la misma palabra nuevamente. Estás mirando la apariencia, su rostro, nada más. Caras vemos, corazones no sabemos. Entonces, dice, no hacéis, versículo 4, distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. O sea, yo me hago juez de la gente. Y por eso, o sea, son cosas por el estilo. Si vamos a decir, el Chicharito, llegar a congregarse aquí, tú tienes que avisar como a 100 personas. No vas a creer quién está congregándose en Semilla Cuernavaca. El Chicharito. ¿Y qué? O sea, ya tenemos que desocupar todo esto en medio porque saludos, hermano Chicharito. O sea, tenemos que hacer eso. Ahora, pero si el que lava su coche y cuida su jardín viniera, ya no. Porque dirías, pues como hasta en cierta forma presumir y decir, fíjate que el jardinero del Chicharito viene a Semilla Cuerna, entonces ya no trabaja con él. O sea, todas las preguntas, las reacciones son muy reveladoras acerca de nosotros. Entonces, como que ya ni es de presumir porque es una iglesia de jardineros y servidumbre y no de influencers y celebridades, gente importante. Pero dime, si Jesús al expirar y dijo en la cruz, consumado es, ahí te va, Chicharito, no es contra él, simplemente es un ejemplo. Okay. Ahí te va, Chicharito. Jardinero, siéntate, espérate, ahorita va tu salvación, pero primero el Chicharito, ¿por qué? Porque lo queremos mucho, ¿ok? Lo queremos mucho. Cuando fue el festival en La Paz, Baja California, pude ir y pude ayudar en diferentes funciones y me tocaba simplemente ver en qué me hago útil en la noche en un estadio de béisbol, y entonces era recién que Yuri se había convertido. Entonces, como 3 meses, o sea, era una cosa que será o no será. Cuando en la publicidad decían no es sino es fonomímica, es alguien que se parece, que no va a ser ella, y todo, pero todo el mundo fue para ver. Entonces está el gentío y había una cinta amarilla de esas que ponen de no pasar, y digo, broma, eso fue un chiste. Entonces la gente así, y todos querían acercarse, decir, hermana Yuri. Ya sabes, hermana, y poder tocarle y saludarle y sentir eso, pero era una ola de gente así, entonces se rompe la cinta amarilla y digo, ahora me quedo yo, o hago el nudo o igual me voy y me hago tonto. Y en eso empujando y digo, pónganse, es que es nuestra hermana, la queremos ver de cerca. Digo, pues ya saben cómo soy, también para mis pulgas. Digo, pues yo soy tu hermano, ni siquiera me has saludado.
Y como algunos se ríen alrededor y dicen, sí, ¿verdad? Y sí, como que tomaron un paso atrás, como que pudieron reubicarse, decir, ¿verdad? No está bien. Y en eso una niña cae y alguien le pisotea, que cae casi encima de ella. Y digo, ¿así vamos a terminar? Y todos así. Y unos más allá están loco, güero. Entonces, viendo para allá, en eso, ¡brum!, ya sale la Suburban. Y digo, ya pueden pasar, y me hago a un lado y ya. Así. Y dices, bueno, lo que pasa, Jaime, es que no me digas lo que pasa. Yo estuve. No me tienes que explicar lo que pasa. Pero es un fenómeno humano. ¿Ok? Es humano. Trabajé en un balneario en alimentos. Y empezó un rumor que Elvis Presley, era en 77, que aún vivía, Elvis Presley iba a venir a quedarse en el balneario, en un camper, hazme favor. La de la tiendita del balneario, o sea, venían a acampar y todo eso, la de la tiendita sale con su peinado de los 50 así, todo así maquillado, o sea, se fue a gastar un buen en la estética y yo nomás así digo, Elvis Presley no viene. Era un rumor para ver cuántos brincan, ¿ok? Entonces, y dice, sí, yo no soy tan tonto, ¿sí? Esperamos que no seamos tan fácilmente movidos, manipulados, asustados y demás. Pero hay que verlo y simplemente decir, ok, es así somos. No es que así son y son tontos y yo no soy tonto, no, así somos. Y si puedo identificar eso en mí y en los que están muy cerca a mí, puedo poner estabilidad y como perspectiva y un poco de claridad. Entonces, número uno con esto es nunca considerar a otras personas como recursos. Son personas por las que Jesucristo murió en agonía, entregando su vida. ¿Okay? Entonces no podemos decir es un recurso. Es una persona que Jesús ama. Y eso entonces ya tienes que abrir mucho más esa descripción. O sea, ¿quién es una persona por quien Jesús no haya muerto? ¿Quién es una persona a quien Dios no le ama? Entonces, ¿cómo eso va a afectar cómo veo a la gente? Entonces, pastoreando 24 años en Tehuacán, Puebla, algo que pude comprobar, que hay gente que no es un recurso y no tiene recurso, y no tiene estudios, y no tiene palancas, y nadie le conoce, todos son anónimos, invisibles para los otros estratos sociales. Y Dios nos abrió tremendas puertas como iglesia muy pequeña, pobre, humilde, invisible en la ciudad. Literal, no podían llegar. Pasaban frente y no veían el letrero. Aquí ya ni tenemos letrero. ¿Para qué? Ok, entonces para que veas, o sea, si yo considero que mira quién se convirtió. Ahora, el que me va a llamar la atención que se convierta es alguien que tiene tantas defensas y argumentos y vínculos sociales y emocionales como profesionista, como egresado de UNAM, o sea, ¿qué van a decir mis amigos y compañeros de mi generación? O sea, ¿cómo no viva el 68? O sea, ¿cómo? Eso sí me llama la atención, porque simplemente para que se levante como Mateo, el cobrador de impuestos, el apóstol Mateo, se levante y que siga a Jesús en ese momento, ¿qué es lo que tuvo que ser Jesús a sus ojos? O sea, en la consideración de Mateo, ¿quién era Jesús como para poder decir, sígueme y lo haga en ese momento? O sea, ¿quién? ¿Y qué es lo que se tuvo que como transcurrir en la vida y en el corazón de Mateo para poder levantarse, decir, ahí se quedan, y oye, tu bitácora y tu sello de Roma para cobrar impuestos y todo eso que vale dinero? No, pues a ver qué. Y lo dejó todo. No es que lo encomendó, no lo puso en venta en Mercado Libre o algo así. O sea, ahí lo dejó.
Todo su futuro estaba en esa bitácora y en ese sello. Pero vio pasar a Jesús y dice, sígueme. No, mi futuro está aquí. Y eso me llama la atención. Pero entonces podemos decir, bueno, Mateo conoce a muchos pecadores. Sí, como tú comprenderás. Entonces, o sea, Mateo conoce a mucha gente y muchos tienen dinero y muchos tienen como conexiones políticas y demás. O sea, entonces sí, como que hay que cultivar a Mateo. Pero, ¿te acuerdas cuando Jesús manda a los 12 de 2 en 2? Ahora, había otro de los 12 que era Simón el cananeo o el cananista, también dicen. Y lo que eso quiere decir es que eran los revolucionarios. Ellos, o sea, Barrabás fue alguien así, para que entiendas. ¿Ok? ¿Qué tal si Jesús dice, a ver, Pedro, no, tú y Andrés porque ya son hermanos, mucha mancuerna, no. Entonces Pedro, así, Natanael y todo. Mateo, Simón. Puede ser, no lo dice. Pero esos dos que son polos opuestos, pero ambos, Jesús dijo, sígueme, y lo hicieron, se pueden encontrar juntos, ya sea repartiendo el pan, cuando Jesús multiplicó el pan, orando por enfermos, cuando Jesús dijo, oren por enfermos, más bien dijo, sanen a enfermos, o sea, encontrarse encarcelados, ¿ok? En Jerusalén los primeros días que empezaron a predicar. Y alguien podría decir, hablo de experiencia y sabiendo cómo vemos en el libro de Hechos, alguien pudo haber dicho, ya ves Simón, no tenías que hablar de estas cosas, no tenías que echarle tierra al gobierno, ¿ok? Simón, y él va a decir, Simón. O sea, que es por tu culpa que nos echaron aquí en la cárcel. Pero cuando Pablo habló mal del gobierno y pasó un buen en cárceles, ¿ok? Y perseguido. Entonces sí tenemos que ver esto y decir, te encuentras por el Evangelio de Jesucristo, porque Jesús pasa enfrente en tu vida y dice, sígueme, te encuentras de repente rozando codo y hombro con alguien que no es de tu flota. No es de tu barrio, no es de tu gusto, no es de tu estilo, no es de tu trasfondo. Entonces encuentra el hermano ex bautista con el hermano ex pentecostés y están cantando así, y no mirar atrás. Tú también te la sabías, está bien arcaica esa canción, pero qué linda. Entonces, te invito a comer. De repente encuentran que el mismo Jesús, que ambos tienen sus ojos puestos en él, el mismo Jesús es lo que nos pone en un camino. ¿Okay? Entonces, viendo eso, no nos tiene que sorprender ni sacar de onda nada. ¿De acuerdo? Entonces, sin mirar rostros, sin ver apariencias nada más. Apariencias son, pero no son todo. ¿Ok? Y los viejitos en su sabiduría lo pusieron así. Debajo de levita, ¿qué? Nadita. Debajo de cotón, ay, ¿de qué rancho vienes? Debajo de cotón, tostón. Era una referencia que el que gasta todo lo que tiene para dar la apariencia de tener mucho, o sea, debajo de levita, que era como del smoking o el frock, que el abrigo largo de vestir de gala de caballeros. Si tú y yo usábamos cotón, entonces ¿qué sabemos de eso? Pero, o sea, eso, o sea, ¿ves con qué manifiesto algo y cómo me doy a conocer y qué es lo que quiero que la gente se acuerde cuando se acuerde de mí? Es muy importante. Por eso, pastor con piña. Entonces, o sea, aprende a reírte de ti, de la vanidad humana, de la tontería humana. Aprende a reírte de eso. Y vas a vivir en tu vida mucho más ligero y vas a ser más ágil y vas a aguantar también cuando viene así una izquierda contra ti. O sea, vas a poder aguantar porque no estás cargando todo eso que es falso, que es fingido, que no ayuda y no sirve. Tarde o temprano, si te aguantan, te van a conocer.
Y lo que todos necesitamos saber es, cuando me llegan a conocer bien, que digan, yo hice un concepto de ti equivocado, no que tú aparentabas otra cosa, ¿ok? Es muy diferente. Yo con mis prejuicios te tuve un concepto, conociéndote ya no tengo ese concepto. Eso es bueno. Pero decir, tú aparentabas eso, pero ya me di cuenta que eres un charlatán, que eres un farsante. O sea, ¿y eso qué? Porque eso pone ya en cuestión todo lo que tú has dicho acerca de Jesucristo. Y no conviene. ¿Ok? Entonces, versículo 5. Hermanos míos, amados, ¿ves cuántas veces repite eso? Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? O sea, los pobres en el sistema romano y toda la corrupción, los pobres nunca iban a poder demandar a nadie porque tenías que poder sobornar. ¿Ok? Entonces, pues no tenían el recurso o los favores que ofrecer a un juez. Entonces, dice, y los arrastran a los tribunales. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Entonces, algo muy importante, ves que Jesús dice, es más fácil, y no está diciendo que es mejor ser pobre. Cualquier pobre te dirá, no es mejor. No es mejor, no es nada fácil, ¿ok? Entonces, pero Jesús dice, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja. Ojo, es una leyenda urbana de que existiera una puerta así en Jerusalén que se llamaba, no era cierto. Pero es buena ilustración. La que dio Jesús es una aguja literal con el hoyito, el ojo de la aguja literal, y no es una referencia que nadie lo puede entender si no vive en Jerusalén. Pero todos saben qué difícil es pasar un hilo. Dice, es más fácil pasar un camello por ese hoyito en la aguja que un rico entre a vida eterna. Y todos los discípulos se quedaron así. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque en su cultura, y es la cultura a quienes Jacobo está escribiendo, los fariseos, por ejemplo, podían ser muy espirituales y dar ofrendas y hacer misericordia y dedicarse al estudio de las escrituras porque eran ricos y no tenían que trabajar, tenían gente trabajando. Entonces, ellos decían, no, pues ellos pueden ser espirituales y decían, Dios me ha bendecido por mi santidad, Dios me ha bendecido. Entonces eso era el concepto común. Y que si te va mal o experimentas dificultad en tu vida, es por una desgracia o desfavor de parte de Dios. Por eso, Juan capítulo 9, cuando los discípulos pasan y ven un limosnero, fíjate lo que está pasando. Jesús no se detiene. Ven este limosnero, van pasando y los discípulos lo ven y dicen, ¿quién pecó? Porque nació ciego. Probablemente tenía algún letrero, nací ciego, ten piedad. Entonces, ¿quién pecó? ¿Él? O sea, si nació ciego, ¿cuándo pecó? ¿Él o sus padres para que haya nacido ciego? Y Jesús dice, ni él ni sus padres, eso no viene al caso, sino para que la gloria de Dios se revele en él. Entonces, escupe en tierra, hace lodo y unta el lodo en los ojos de... ¿Te atreves? Y unta el lodo en los ojos del ciego. Dice, ve y lávate en el estanque de Siloé, que es el otro extremo de Jerusalén de aquel entonces. Y ciego. Entonces ir tocar así, y sus lágrimas de coraje, del dolor, de la tierrita en sus ojos y de ¿por qué me hizo eso? ¿Qué hice para que me tratara de ese modo? ¿Conoces a alguien que suele decir eso cuando Jesús te tocó realmente? Pero, ¿por qué así? Entonces tiene que ir así, tocando la pared. ¿Dónde está el estanque de Siloé? Entonces lavarse. Y cuando ya puede ver. Y nació ciego. Entonces no sabe lo que está mirando cuando primero lo ve.
y después lo encuentra Jesús y dice, ¿crees en el Hijo de Dios? Dice, ¿quién es para que crea en Él? Dice, el que has visto, con quien estás hablando. El término más significativo para ese hombre. Entonces, el que has visto. Está viendo a todos por primera vez, pero reconoce la voz y ahora tiene un rostro. Y así nosotros, primero reconocemos su voz y un día lo veremos cara a cara. ¿Okay? Entonces, medita en estas cosas, pero viendo esto, el problema para los primeros cristianos era, si te va bien, vives bien, es porque vives bien. Y si te va mal, es porque vives mal. Y es interesante, el falso evangelio que hoy se predica mucho de prosperidad es, si tienes fe o vives en santidad, te va bien. Como los apóstoles, ¿verdad? Como Jeremías, el profeta, le iba bien, ¿verdad? Porque vivía bien, obedeciendo a Dios, hablando solo de Él y solo en su nombre, y no contando chistes y no contando chismes. ¿Ok? Entonces, la Biblia no enseña eso, pero hay algo humano que empieza a sustituirse y tener la forma de piedad y negar su eficacia. Por eso Pablo le reitera eso con Timoteo, dice, contentamiento con piedad es gran ganancia. Eso es ser rico, eso es tener abundancia. Piedad y contentamiento. Y contentamiento es, todo es suficiente, no necesito más, nada me falta. Salmo 23. ¿Ok? Entonces, pero han afrentado al pobre y le dan favor al rico que no merece. Por su carácter o por sus hechos o por quien es, no lo merece, pero por lo que puede ayudarte. Y entonces necesitamos ver si a ti te falta algo, te consideras como pobre, no tan pobre, pero pobre, menos rico que aquel. Y Él puede ayudarte con algo. Tenemos que cuidarnos con eso y ver lo que esto representa, porque entonces en lugar de pensar, Jehová es mi pastor, nada me faltará, y empieza a hacer una lista de cómo lo sabe David. Lo sé por esto, lo sé por esto, lo sé por esto. Así vivo, esto es lo que me está sucediendo. Y el bien, tu bondad y tu misericordia me seguirán todos los días de mi vida. O sea, estoy mirando un porvenir donde nada me faltará en el porvenir. Y moraré por largos días en la casa de Jehová. ¿Qué más necesito? Un Airbnb en Puerto Escondido, Huatulco, qué sé yo, invítame. O sea, empezamos otra vez, contentamiento con piedad es gran ganancia. Entonces, si podemos ver eso, eso te convierte también en una persona que ahora te encuentras con más de lo que necesitabas y ya puedes ser generoso. ¿Ok? Entonces, ves cómo Dios obra en estas cosas. Pero dice, haz una pregunta que para nosotros decimos, pero a mí Dios me consultó cuando me asignó ser pobre. Pero dice, versículo 5 nuevamente, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino? Ahora, ¿eso no lo quieres? ¿Ser rico en fe? No, esto es el cielo. Yo sé que dinero no es felicidad, pero mucho se parece. Entonces, ahorita necesito dinero, allá en el cielo tendré fe, porque eso es la moneda que circula, por decir. Y dicen, no, o sea, es una oportunidad. Por eso te puedo decir, ahora dicen, no, pues para hacer evangelismo, para hacer esto y todo, tocábamos puertas en Tehuacán, y tenía que dejar la barba y comprar guaraches y una guayabera para que no pensaran el testigo de Jehová, o peor, mormón, por güero. Entonces no somos testigos de Jehová ni mormones, tenía una Biblia chiquita de bolsillo, nomás venimos hablando de Jesucristo. ¿Le gusta? ¿Hablamos? Y fue interesante tener conversaciones con gente así. Se plantó una iglesia en esa colonia de tanta gente que llegó a creer. Entonces,
Es una oportunidad. ¿Y qué es? Entonces nosotros poníamos la camioneta así, el teclado así con un pedazo de bocina de este tamaño. Así, a tocar algo, ponía yo buscábamos algún tablón o algo, a ver, presta, y pegamos así con cinta un cuadro, una cartulina negra, y con gises de color, gises artísticos, empieza la música, y empieza un dibujo que ni dibujo, pero al final se convirtió esto, por ejemplo, en Navidad, empieza como un establo, después es el cerro con 3 cruces, después las cruces se convierten en la corona y el cerro se convierte en la cara de Jesús, en gloria, y así, y la gente se peleaba por mi dibujo. Debo ser rico. No, te lo vendo en $1,000. O sea, entre esto y repartir dulces de 5 colores o pulseritas de 5 colores y un folletito, por mucho $300. Colonias impactadas. Nadie llegaba a nuestra iglesia, pero pues qué, Dios dice, ¿por eso lo hacías? O sea, ve cómo Dios trabaja en tu corazón con eso, que si no hay un intercambio provechoso, no le entro. Y tenemos que morir a eso, y que si no hay un provecho para mí, si no hay una ventaja para mí, no le entro. Mejor trabajo en otra cosa, mejor me esfuerzo en otra cosa. Si voy a perder tiempo, lo voy a hacer viendo películas en Netflix o algo así. ¿Sí me explico? O sea, ve esto y otra vez, pero para eso tendríamos que tenerlo por sumo gozo, no tener recursos. No tener dinero para gastar, poder apenas llegar al final de la quincena, ¿ok? Y tener eso como sumo gozo, porque ese gozo va a ser realmente lo que estás distribuyendo a otros. Y fíjate, realmente nunca nos faltó nada, y eso es lo que pudimos comprobar. Todos pensaban en Tehuacán, ¿cómo les dieron permiso para hacer esto en el ayuntamiento? Pues fuimos a pedir, no más, bueno, a Dios, 7 años en oración. Y luego fuimos al ayuntamiento y nos dieron el permiso. ¿Quieres? Pero entonces, mucho gozo para nosotros y Dios tiene toda la gloria. Porque estos aldeanitos, nosotros no pudimos haber influenciado en los regidores de Tehuacán en aquel entonces. No había influencia. Es más, no había ley que autorizara predicar el evangelio, tener actividades religiosas en vía pública era ilegal. Eso no se lo dijimos al ayuntamiento, nomás pedimos permiso. Pero Dios sabía qué es lo que van a necesitar estos aldeanitos que no tienen dinero, que no tienen estudios. El grado de promedio de la iglesia era 4º de primaria, de promedio. Palanca, estudios, habilidades, talentos, todos éramos bien chismosos, pero no, talento. O sea, ¿qué? Y Dios abriendo enormes puertas para que Jesucristo crucificado sea claramente representado ante toda la gente que pueda ver y escuchar y tantito se detiene. Y sí, marcó la ciudad. ¿Quieres? Todo tiene un costo. Hasta quedarte siempre sentado en casa tiene un costo en tu vida. ¿Ok? Entonces, Dios ha elegido a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Todo esto está a nuestro alcance. Si ya eres pobre, ya vas a medio camino. Ahora nomás necesitas amar a Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente y toda tu fuerza. Amar a Dios. Y eso está a nuestro alcance. Vamos con la ley real. Dice, versículo 8. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, otra vez fijándote en su rostro, fijándote en apariencias, si haces esto, cometéis pecado
y quedáis convictos por la ley real, como transgresores. Ahora, un punto importante, no es la ley real como y lo opuesto es artificial o ilusión, sino real como de un rey. ¿Okay? Ahora, si regresamos a capítulo 1, llama esto la ley de libertad. Versículo 25. El que simplemente es oidor de la palabra, o sea, no se fija, o sea, no pone atención, simplemente oye lo que se está diciendo y no pone atención, entonces, pues no, se olvida. Versículo 25, capítulo 1, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. Entonces, la ley real que el rey promulga y la ley de libertad es la misma. Y es esto, persevera en ella. ¿Ok? Entonces ahí te quedas y no te sale, pero ahí te quedas, perseveras en eso y perseveras en mirar atentamente, no mirar caras y apariencias, sino mirar atentamente la ley de libertad o la ley real, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Ahora, entonces regresando capítulo 2, si en verdad cumplís la ley real, versículo 8, conforme a las escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Ahora vamos por favor a Mateo 22, porque le querían poner una trampa a Jesús, es después de la entrada triunfal en Jerusalén y antes de la crucifixión. Entonces sí estaba muy tenso en Jerusalén por causa de Jesús. Querían enredarle en algo para poder callarlo, encarcelarlo, de alguna manera cancelar a Jesús. En Mateo 22 le hacen una pregunta. Le hacían varias, pero esta no funcionó. Entonces primero van los saduceos y no pueden, parece película así, nomás los tira para allá así. Entonces la pregunta sobre la resurrección. Ahora, después va uno de los fariseos, versículo 34. Mateo 22, 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Entonces ahí están en su mini conferencia. Entonces, ¿qué le decimos? No, pues, y esto, porque si fallan esto, ya con esto ya le tiramos, ya, pues tú dile. Entonces se juntan, uno de ellos, intérprete de la ley, un doctor en ley de las Sagradas Escrituras, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Es el Shema, el oíd Israel. Shema es eso, oíd. Entonces eso es central, todo niño lo aprendería. O sea, es básico, es fundamental y sobre todo esto, dice por eso, de esto depende todo. El segundo es semejante, o sea, por eso cuando quieres ponerle trampa a Jesús, Él va a tener la última palabra. Mejor cállate y escucha. Pero entonces, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos dependen toda la ley y los profetas. O sea, todo el Antiguo Testamento se puede resumir en esos dos. Y si quitamos estos o los alteramos, se hace indescifrable el Antiguo Testamento. Si no entiendes que se trata de amar a Dios y amar a tu prójimo de esta manera, entonces el Antiguo Testamento es difícil. Si crees que cuando lees la Biblia en el Antiguo Testamento, como muchos hacen, es para conocimiento, para ser un erudito, o es para saber qué es lo que tienes que hacer para ganar una beca y ser becado al cielo por la eternidad. O sea, ¿cómo hacerle? Y en el Antiguo Testamento sí nos explica mucho de eso, pero no es su objetivo central y primordial, cómo hacerle como el joven rico. Tenía riqueza,
tenía una vida bastante ejemplar. Entonces, ¿qué debo hacer para heredar vida eterna? Jesús dice, tira todo eso, dáselo a quien lo puede utilizar, y tú, perdiendo todo, sígueme y tendrás riquezas en el cielo. Y se va triste. Otra vez, su cuadro, lo que es su perfil en su cultura y su gente y su familia y todo. O sea, ¿cómo? ¿Cómo vas a dejar todo para seguir a este carpintero de Galilea? O sea, es menos que tú. Es de Galilea y tú eres de Jerusalén. Entonces había clasismo, había racismo, hasta la fecha problemas de eso. A ver, mija, cuando presentaste tu novio, guapo, pero con más pigmentación, ¿era de alabar? Bueno, sí, porque ya es especialista, es pediatra. Ok. Entonces, aunque sea prieto como él solo, sí está bien porque ya tiene cédula de médico, ya es especialista y todo. ¿Ves? O sea, y decimos, no, México no tiene racismo. Está tan saturado eso en todo lo que se hace. Yo no veo, a menos que sean como darketas, yo no veo mujeres haciendo negro su pelo, sino rubio. Y en la tele, todos los comerciales, la que no sabe lavar bien sus trastes y siempre huelen a huevo los platos, su amiga que sí sabe es la rubia. Y ella dice, tienes que usar esto, amiga. Y, mi amigo, mi marido por fin me ama porque lavo bien las trastes. O sea, y ahí lo estás mirando, absorbiendo y diciendo sí a lo que se afirma. Entonces no tenemos que pensar que no nos sucede lo que sucedía a estos. Entonces vienen con su prestigio y su estatus y vienen con todo esto contra Jesús y dice, es esto. Y tienes toda libertad para hacerlo, por eso es la ley de la libertad. Tienes toda libertad. No hay ninguna prohibición bíblica contra amar a Dios y cómo manifiestas tu amor a Dios. Y lo que lo mantiene en balance, lo que lo mantiene así como sensato es amor a tu prójimo. Entonces podrías decir, te voy a matar por hereje o te voy a matar por infiel o algo así como musulmanes, vamos a decir. Te voy a mandar porque tu vida no le agrada a Dios, te voy a matar, te voy a torturar o rechazar. ¿Ok? Entonces, pero amar a tu prójimo como a ti mismo pone como otro enfoque con eso y nos permite ver con dos ojos hasta el fondo de las vidas que están frente a nosotros. ¿Sí me explico? Entonces, en lugar de ver a alguien como es una ofensa para Dios, y lo ha de ser, si vive de cierto modo, pues sí, eso ofende a Dios, pero ya no me es mi asunto corregir eso, decir la verdad, pero amarle como a mí mismo sería ver todas las formas para acercarle a Jesucristo y que Jesucristo le diga, deja esto y sígueme. Y luego lo hacen, ¿ok? Entonces, viendo eso, cambia y te das cuenta, con tus pocos recursos de dinero, de tiempo, de talento, de habilidad para hablar, con muy poco, Dios te puede colocar estratégicamente frente a otras personas y su vida cambia. Y Él recibe toda la gloria por eso, porque todos sabemos que no tienes habilidad, todos sabemos que no hay talento. O sea, ¿qué necesidad tendría Dios de mandar un güero a Tehuacán? Mejor Aguascalientes, mejor Chihuahua o algo así. O sea, gente de estatura y güera y todo eso. O sea, ¿por qué al sureste de Puebla? Para que todos digan, hubieras visto cómo era cuando llegó. Entonces, o sea, sí, que todos puedan decir, mira lo que Dios hace, mira quién es Dios. Nadie me dijo cuando fui al centenario de la obra bautista en Tehuacán, simplemente a saludar a un viejito amigo pastor, y varias personas se me acercan, fue una gran sorpresa, pero tremenda sorpresa, y todos casi como citados, fue muy raro eso, y todos decían, gracias por enseñarme el camino de Dios. Nadie dijo, gracias por ser un ejemplo, nadie me dijo, gracias por siempre ser elocuente,
Nadie me dijo, gracias porque tus ojos de chícharo siempre me agradaban. O sea, nadie me dijo eso. Nadie me dijo, por ser quien eres tú, me ayudaste. Gracias por ser tú. Eso es lo que esperamos. Gracias por ser tú. Eso es en tu cumpleaños, papá, no ahorita. Entonces, pero lo que era esto es que serviste para ponerme en contacto con Dios. Gracias por hacer esto. Y querían saber y entendí. Entonces todo lo que han vivido sirviendo a Dios. Y eso para mí era así, carne con puré de papa, con unas rajas poblanas encima, con harta cebolla. O sea, ¿cómo? ¿Cómo es posible? Y creí que no había fruto. Entonces tenemos que cambiar cómo vemos lo que somos y lo que hacemos en el mundo. Entonces, y os dices, ay sí, pero para ti es fácil. Súper difícil, 1000 quebrantos. Y en el quebranto, Dios es glorificado. En la larga espera, orando, Dios es glorificado. Y así cuando alguien es sanado de una enfermedad, Dios es glorificado. Así cuando una alma recibe a Cristo como Salvador, Dios es glorificado. Pero en todo el tiempo de quebranto, de espera, de frustración, de aburrimiento, de sentirse muy lejos y muy bajo, Dios es glorificado. Persevera. Obedece. Y si no lo ves en tierra de los vivientes, después Dios te pone el video, dice, mira nada más. Entonces, de estos 2 mandamientos depende la ley y los profetas. Regresando a Santiago 2. Versículo 10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Entonces yo no puedo depender de la ley para tener acceso con Dios, porque en algún punto he de fallar y entonces no va a haber acceso. Entonces tú puedes fallar en tu contraseña, por decir, en tu celular o... Mi esposa vio una serie sobre no sé qué de policías y que como usaban huella digital, cortaban así lo traían congelado para poder desbloquear. Y digo, yo no veo esas cosas, yo veo así la sirenita y identidad, ¿ok? Pero fallas en una cosita, un error de dedo o mayúscula o minúscula o algo así. ¿Cuántos intentos te da y ya queda bloqueado? Con tu NIP en el cajero automático, ¿cuántos intentos y queda bloqueado? Entonces, si tú estás confiando de tu habilidad para poder meter contraseña y tener acceso, ¿cuántos intentos y ya quedas bloqueado? ¿Cuántos intentos y ya tienes que hacer nueva contraseña y todo esto y confirmación? Si tenemos acceso al Padre por Jesucristo, eso es suficiente. Entonces, el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Y si eres culpable de los dos, entonces con más razón vas a buscar perdón de Dios. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Muy sabiamente, no como yo, habla en términos tan generales como adulterio y asesinato que todos dirían, ay sí. Pero entonces yo hablo de gente que no es de aquí, de allá de Tehuacán, por ejemplo, o allá en mi tierra, o alguien que estudió secundaria conmigo, para que nadie se sienta aludido y de repente te sientes aludido, ¿verdad? Es que así somos, esa es la humanidad. Entonces habla y todos quedamos convencidos y entonces tenemos que decidir si la respuesta va a ser fe y esperanza y amar a Dios o alguna otra respuesta no tan adecuada, como rechazo, como enojo contra Dios. Entonces, así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Capítulo 1, la ley real, aquí capítulo 2. Entonces no es autoevaluación, sino en términos objetivos que ni eres tú, ni la población que rodea, ni soy yo. O sea, la evaluación es de acuerdo con Él, la ley real, quién es el rey.
Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Nos pone otra pauta. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Algo muy importante de la misericordia es que la misericordia reconoce el justo juicio de Dios. La misericordia no dice, pero es linda persona. Eso es, no sé qué es. Jesús no dijo, mirando al joven rico, dice, y lo amó. Sí, era un ignorante, testarudo, altivo, soberbio, o sea, todo eso, y mirándolo lo amó. Y le mostró misericordia. Entonces mostró misericordia al ciego de nacimiento, al leproso, al endemoniado gadareno, le mostró misericordia. Entonces no le dijo, entonces jugaste eso de ¿cómo se llama que jugabas con lápices, invocabas? Lalo, no, Carlos. Charlie, no era Carlos. Entonces, es que jugabas y ya quedaste endemoniado. A lo mejor, pero Jesús no le entrevistó, sino sacó los demonios. Y el próximo cuadro lo ves sentado, vestido y en su juicio cabal a los pies de Jesús. Esos son los milagros. ¿Ok? Ubícate con eso y descansarás. Y de repente vas a encontrar algo que Dios ha puesto en tus manos que puedes ofrecer a otra persona. Bien, juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia, aun reconociendo la justicia de Dios en un caso, triunfa sobre el juicio. ¿Por qué? Porque lo rodea totalmente y va más allá. Medita en eso también, porque la Biblia dice, y David lo cita, las misericordias de Jehová son muchas en extremo, y él lo comprobó. Reconoció el juicio de Dios en su vida y comprobó también sus misericordias en extremo, muchas. Vamos a ponernos en pie. Nuestro Dios, te damos gracias por tu palabra y gracias que ella nos pone una llave en la mano y podemos pasar a un lugar de favor, de perdón, de revelación delante de ti. Y pedimos, Señor, que así como tu palabra nos abre los ojos, que también ponga sendas derechas delante de nuestros pies, Señor. Porque no sabemos servirte bien, no sabemos agradarte bien. Y hay muchas opiniones. Y necesitamos conocerte en verdad, Señor. Y con eso saber qué es lo que te agrada, qué es lo que nos marcas. ¿Y qué es lo que tú nos has asignado cada uno a vivir y cómo glorificarte? Y por último, Señor, te pido eso, abundante gozo sobre cada uno aquí presente, que es el recurso que el mundo no tiene y lo falsifica, pero no lo tiene. Y es casi uno de los únicos recursos que contamos, el gozo, y es nuestra fortaleza. Entonces, Señor, llénanos de gozo, pon tu gozo sobre nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.